Bueno, pues el trabajo que presentamos aquí está relacionado con un proyecto nacional, no me voy a extender con un proyecto nacional, que precisamente acaba este año, aunque nos han dado una prórroga de seis meses. Y en este caso concreto, aunque nosotros estamos estudiando la vida digital, entre comillas, de la gente, de las personas de entre 13 y 24 años, y nosotros nos vamos a centrar en la exposición en los jóvenes de 17 a 24, centrados en la Comunidad de Madrid, como una región que más o menos, una comunidad que más o menos nos puede dar, pero no necesariamente, pero nos puede dar, vislumbrar el comportamiento con respecto, en este caso, a las noticias. ¿Qué podemos decir al consumo de noticias? Esta es lo que yo me voy a extender esta noche. Bueno, sin ánimo de profundidad y nunca mejor dicho, sí que hay muchos trabajos sobre que nos dan cuenta ya de efectivamente la falta de profundización de las informaciones de los jóvenes, quizá, aunque hay cierta discusión en la literatura sobre el particular, una menor presencia de lo noticioso en la vida de los jóvenes, incluso con otras generaciones, aunque digo que esto está en alguna discusión. Paso primero a la contextualización y después ya marcaré los objetivos concretos. Tenemos más o menos un análisis que es que los jóvenes actualmente consultan las noticias cuando lo hacen de dos formas, a través del móvil y de forma incidental. Es decir, no hay una búsqueda directa, sino que son recibidas en función de los comentarios, bueno, lo iremos más sabiendo en función de los comentarios con los iguales o el contexto familiar, etcétera, etcétera. Bueno, como decía, el tipo de consumo destacado en general en casi todos los países es un consumo incidental, es un consumo que hace referencia a eso que estaba contando, no es una búsqueda directa. Bueno, las motivaciones son de carácter personal y social. Hay muchos trabajos que hablan sobre la credibilidad y veremos algunas de las paradojas existentes. Y sí que hay también hay algunas investigaciones que nos hablan de si se verifica o no se verifica, en qué cantidad y cómo se comparte y se difunde. Sí hay una tendencia a la difusión, a compartir la información recibida, la información de actualidad recibida, pero no tanto al contraste. ¿Cuáles son las preguntas de investigación que nos hemos hecho en concreto en este trabajo? No hay un estudio estadístico profundo, es descriptivo en la primera aproximación, es cómo consumen noticias los jóvenes. En segundo lugar, cuál es la confianza que depositan en los medios de comunicación y, sobre todo, qué aspectos de las noticias son más importantes para conceder la credibilidad y qué acciones realizan con las noticias en términos de verificación, de compartir o de comentar estas. La metodología es una muestra, se ha hecho una encuesta a partir de una muestra estadísticamente representativa de la Comunidad de Madrid. Se hizo el año pasado y estamos todavía trabajando en todo el análisis, estadístico concreto. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que nos hemos, en qué nos hemos fijado? Nos hemos fijado en si la consulta es voluntaria, volitiva o incidental, en cuáles son los ámbitos geográficos, local, nacional, internacional, global y los ámbitos temáticos, cuáles son las motivaciones para informarse, qué percepción tiene sobre los medios y los canales en los que se confía, cuáles son los factores relevantes para confirmar que una noticia es creíble y cuáles son las acciones, como hemos dicho antes, que se realizan con esas noticias. Podemos encontrar, en primer lugar, el trabajo fundamental que se hace con las noticias es un consumo incidental, no buscado, en general no buscado, que procede, como se puede ver ahí, fundamentalmente de amigos. En una escala de 1 a 5 estaríamos en el 4, y de la familia, y a partir de ahí ya está bajando, si bien podemos todos encontrar que hay un papel preponderante de las redes sociales, y ya a la siguiente posición es el de la televisión convencional. ¿Vale? Estas son las claves de este consumo. Podría descender, por ejemplo, el escaso papel ya que tienen los blogs o incluso la televisión online. También estaría ese escaso papel la radio online
o incluso la radio, etcétera, y ya, por no decir la prensa en papel, que aunque ahí aparezca incluso en los análisis cualitativos previos, hemos detectado ya casi la inexistencia dentro de ese curso. ¿Cuáles son? A ver, cuidado que tengo aquí un... Ahora, ¿cuáles son esos consumos o cuáles son los ámbitos geográficos? Bueno, como podemos ver, os puedo rogar que os fijéis directamente en la media, podemos ver que predomina, pero estarían todos más o menos, tanto los locales, nacionales, de ámbito internacional, estarían más o menos todos en la media, destacando quizá un poco más las noticias locales de barrio, ciudad o incluso de la propia comunidad. Por resultado, en lo que tiene que ver con los ámbitos temáticos, en primer lugar se encuentra, y estamos hablando de jóvenes de 17 a 24 años, con distintos tipos de formación. Estamos haciendo una muestra representativa que se estudió concretamente para que no fuera la típica encuesta sobre jóvenes universitarios, etcétera. No, estamos hablando de la población en general. Tenemos que lo que más interesa es las curiosidades y el entretenimiento. Y eso contrastaría evidentemente con las noticias de economía y política. Este es la forma, incluso hay algunos compañeros nuestros, investigadores, que hablan de una falta de rigor en la información. Bueno, yo no sé si me atrevería, nosotros no nos atreveríamos a tanto, pero sí que de aquí se podrían sacar estudios, estamos trabajando en ellos, estudios sobre la relación entre este tipo de deseo de ámbito temático y por ejemplo, el papel de ciudadanía digital. Como veis, son muchos los aspectos que se pueden extraer de esta investigación para posteriores trabajos. Con respecto a las motivaciones, bueno, no me voy a extender tampoco demasiado en cuáles eran aquellas que hemos incorporado, por ejemplo, pues, pero sí que me gustaría destacar, están todos más o menos en el mismo rango, no hay grandes diferencias, pero en cualquier caso, si nos atenemos a esos rangos de diferenciaciones a partir de la media, sí podemos encontrar que en el menor de los casos la motivación es la toma de decisiones en su vida cotidiana, en lo político, en lo económico y lo social. Esto es importante. Y, aunque no a gran distancia, pero sí a cierta distancia, sí lo que interesa es estar informado para el trabajo, para la profesión, para los estudios, es decir, un carácter operativo, no político, no de posicionamiento ante la realidad, no de toma de decisión concreta, sino simplemente para algo más operativo, algo conectado con el día a día. Y eso tiene corroborado también en los estudios previos cualitativos que hicimos. Con respecto a la credibilidad, aquí voy a destacar solamente una cuestión, que es la paradoja que se produce. Y es que se dota de mayor credibilidad en tanto canal al que se accede a la prensa en papel, cuando es, como hemos visto con anterioridad, la que menos profusión tiene en el consumo. Por tanto, asistimos a una cosificación, a una mitificación de la prensa en papel, cuando más o menos lo que vemos en un sitio de eso, me refiero a los textos, evidentemente, son similares o idénticos en un caso y otro. Esta es quizá la paradoja, podríamos extendernos más, pero por el tiempo y evidentemente por el tipo de interacción que tenemos, pues no me extiendo más. Con respecto a cuál es la percepción que tienen, cuáles son los criterios que utilizan para los factores relevantes para determinar la credibilidad, estaríamos todos más o menos, estaríamos primero, ante que no son capaces de determinar claramente cuáles son esos factores que afectan a la credibilidad. Esto es un elemento interesantísimo, pero que dado que los sistemas de producción académica que tenemos ahora quizá no nos dé tiempo a desarrollar suficientemente, pero esto es muy importante, esa media baja con respecto a la investigación global. Y en segundo lugar, que en cualquier caso destacan, aunque no a mucha distancia, estadísticamente hablando, destacan si se publica la misma noticia o el mismo planteamiento con dos o más medios, y por encima o igual, estadísticamente es igual, por si incluye elementos audiovisuales. Así que, aunque no con mucha diferencia, pero destaca un poco más estos elementos del propio contenido de la información, etc. Dicho esto, sí que
la propia falta de consideración sobre cuáles son los elementos que nos permiten esa credibilidad sí que nos hacen reflexionar, nos tendrían que hacer reflexionar sobre la propia idea de credibilidad. Antonio, váyate finalizando un par de minutos, 3, sin problema. Perfecto, sí, está más o menos pensado para esto. Muchas gracias. ¿Qué se hace a posteriori? ¿Qué se hace con las noticias a posteriori? Bueno, se comparte a través de redes sociales, de WhatsApp, se comenta, pero donde sigue predominando, aunque es verdad que esto, información es pre-COVID, y ahora mismo posiblemente haya cambiado y estamos evidentemente nosotros ya pensando en trabajar en una encuesta que repita, si no toda parte de la encuesta que hemos realizado ahora, pues en enero, febrero, sí que predomina, y lo podéis ver en rojo, el comentario. Y ya acabo, ¿se verifica la información, sí o no? Bien, pues vemos que hay una dualidad de comportamiento. Hay determinados grupos, y eso sí que todavía no, ante los resultados también tenemos que pensar si tenemos que relacionarlo con otras variables, con género, edad, etcétera, etcétera, pero sí que como primer dato exploratorio sí que tenemos los siguientes elementos. En primer lugar, aquellos que no confían, que es un porcentaje elevado, que es el 26% de los encuestados, dicen que lo primero que confía es en aquello que primero recibe. Bueno, eso es así, pero hay que tener en cuenta que hay una selección previa, hay un framing previo, etc. Sería matizable, pero es un dato interesante. Y ya para acabar, aquellos que sí dicen que verifican, que sería el 30% de los casos, lo que dicen es sí, destacado ahí en verde, sí entraña cierta polémica de información. Bueno, pues finalizo agradeciendo de nuevo la atención, agradeciéndole especialmente a Beatriz Catalina, que está ahí ya también con la cámara puesta, pues toda la colaboración y todo lo que ha hecho, tanto en la propia redacción del trabajo que ya os hemos remitido, como en la propia elaboración de estas diapositivas, y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier comentario, pues es bienvenido. Gracias.